A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde. Una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Envases de alimentos, botellas, sorbetes, recipientes, vasos, cubiertos. ¿Cuántos de estos artículos de plástico utilizan a diario y tiran a la basura sin darse cuenta de que pueden tener otra utilidad? La práctica de usar y descartar objetos de plástico que se emplean solo una vez es un problema ambiental que va en aumento en el mundo y que puede arruinar ecosistemas enteros. Acá en Uruguay, el Ministerio de Ambiente viene impulsando varias líneas de acción para que se pueda disminuir la utilización de estos plásticos y aumentar su reciclaje a efectos de que sirvan como materia prima de otros productos. ¿Qué impacto pueden tener estas medidas? ¿Qué es lo que queda por hacer? Bueno, de eso vamos a ocuparnos, de eso vamos a discutir en una nueva edición de La Mesa Verde. Voy saludando a quienes nos acompañan de manera virtual, a distancia. Empiezo por Marisol Mayo, ingeniera química, gerenta de Área de Información, Planificación y Calidad Ambiental en el Ministerio de Ambiente. Marisol, bienvenida. Muchas gracias, buen día y buen día a toda la audiencia. Sigo, saludo ahora a Pablo Luis, ingeniero industrial, máster en Auditoría Medioambiental y Energía Renovable, gerente de la empresa Ecopet. Pablo, buen día. Buenos días, Emiliano, muchas gracias por la invitación y buenos días a toda la audiencia y demás participantes de la mesa. Ubiquemos para los oyentes que es Ecopet, la hemos mencionado más de una vez, ha estado en el programa, pero en dos palabras. Ecopet es la planta de reciclado de botellas de PET, perteneciente al grupo Cristal PET, ahora llamado Envases. Somos la única planta de reciclado de este tipo de plástico, aunque bueno, con posibilidades de también reciclar otros plásticos también, pero bueno, a modo sintético de presentación es lo que somos en este momento. Pero utilizan plástico PET para producir ¿qué? ¿Reciclan ese plástico y producen? Para hacer un poco la historia, Cristal PET hoy Envases es una fábrica que produce las preformas o lo que en definitiva van a ser las botellas. Nosotros tomamos también todas las botellas o preformas postindustrial y postconsumo, se las muele, se las hace otra vez escamas para nuevamente hacer botellas. El motivo de nuestra existencia es reciclar botellas para hacer botellas. Perfecto. Si bien con el plástico reciclado se puede llegar a hacer otro tipo de producto, pero lo fundamental o la búsqueda nuestra es siempre volver a hacer, reciclar botellas para volver a hacer botellas. Clarísimo. Sigamos entonces. Voy con el saludo ahora para Agustín Tassani, ingeniero químico, gerente de operaciones de la empresa Atma, presidente del Centro Tecnológico del Plástico. Agustín, bienvenido. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, buenos días a toda la audiencia y a la mesa también. ¿Qué es el Centro Tecnológico del Plástico? Bueno, el Centro Tecnológico del Plástico está formado por el LATU, Facultad de Ingeniería, la Cámara de Industrias, la Asociación de Uruguayas de Industria del Plástico, y hasta el 30 de junio estábamos cofinanciados por la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, que bueno, se terminó ese periodo desde el 2015 hasta la fecha, y ahora estamos navegando solos, con muchos desafíos. El Centro Tecnológico se crea para fortalecer la industria del plástico en el Uruguay en el año 2015, con un claro foco en capacitación, desarrollo tecnológico y generar una planta piloto que hoy está instalada en el LATU para dar servicios tecnológicos a las industrias y a la academia, y un fuerte componente en lo que es reciclaje y desarrollo de la industria del reciclado en el país, generando una línea estratégica como es los temas de economía circular.
Bueno, y por último saludo a Pablo Raimonda, que es ingeniero químico y que integra la dirección del Centro Tecnológico del Plástico por la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Pablo, un saludo también. Bueno, buenos días a todos, buenos días Emiliano, buenos días a la audiencia y buenos días a la mesa. Estoy a la orden para lo que necesiten, siendo la pata académica del CETEPLAS. Ahí está, esa es la definición, ¿no? Ustedes son la pata académica. Correcto. Del Centro Tecnológico del Plástico. Entonces, ya que son la pata académica, te pregunto a ti, también en una definición rápida, ¿qué son los plásticos de un solo uso? El tema que nos va a ocupar hoy. El tema de las definiciones es bastante complicado, digo. A mí además lo que es definiciones me gusta normalmente leerlo, y la definición que habitualmente uso para plásticos de un solo uso en mis clases es la definición que tiene la Comunidad Económica Europea, que si querés te la leo rapidito: producto de plástico de un solo uso es un producto fabricado total o parcialmente con plástico y que no ha sido concebido, diseñado o introducido en el mercado para completar dentro de su periodo de vida múltiples circuitos o rotaciones mediante su devolución a un productor para ser rellenado o utilizado para el mismo fin que fue concebido. Y si querés, con esto largamos la discusión. Uh-huh. Porque hay muchas puntas acá, ¿no? Sí, a ver cuáles, por ejemplo. Digo, por ejemplo, ¿por qué son tan populares estos plásticos? ¿No hay alternativas para sustituirlos? ¿Por qué se han ido imponiendo, no sé, los vasitos de plástico, los cubiertos, ¿no? Tenedor, cuchillo de plástico, las bandejitas? ¿Qué pasa? Es que básicamente pasa por la comodidad de todos, y lo usás y lo tirás, pero hay un tema de conciencia ambiental también, ¿no? En principio, digo, el plástico no nació en el sitio donde lo pusimos. Alguien lo colocó. Digo, pasa por ahí más el tema, más que por el propio plástico. Uh-huh. Digo, los plásticos de un solo uso para mí no son un problema. El problema somos nosotros, que no le damos el uso que corresponde, ¿no? Uh-huh. Tirarlos donde corresponde tirarlos. Sí. Pasa por ahí. ¿Quién quiere agregar algo al problema de los plásticos de un solo uso? A mí me gustaría agregar, Emiliano. A ver, un poco Pablo hacía mención a lo que es la definición de la Unión Europea de plástico de un solo uso. Creo que más que ir a una definición textual, es una concepción para que toda la audiencia además lo tenga más que claro. El tema del plástico de un solo uso es aquel material plástico que se diseñó para tener una muy corta vida. En general está asociado a materiales de envase en su gran mayoría, pero también todo lo que tiene que ver con vajilla descartable. También dentro del concepto de plástico de un solo uso están algunos artes de pesca y otros materiales. Uh-huh. Pero para que quede claro, digo, es un tema asociado básicamente a un material hecho de plástico, en base a plástico, pero que en realidad lo usamos muy corto tiempo, tan corto como lo que puede llegar a ser una bolsa cuando vamos al supermercado, o una bandeja o un film que solo tiene una función que en realidad cuando nosotros ingerimos el alimento enseguida termina constituyendo un desecho. Uh-huh. Es quizás el ejemplo más práctico, digamos, de lo que es esa economía lineal que queremos transformar en la concepción de residuos de produzco, uso y tiro. Sí, entonces, está. La bandejita es un ejemplo bien contundente, ¿no? Se hace la compra en el supermercado, viene el pollo o la presa de pollo dentro de una bolsita o un film, es decir, bandeja, alimento, un film alrededor, se llega a la casa, se saca el alimento y la bandejita al tacho de basura automáticamente, ¿no? Ese es el problema. Ahí está bien reflejado el problema, ¿no? Sí, o un envase de bebida o cualquier envase de plástico en general tiende a ser utilizado muy poco tiempo, y esto es para los alimentos, tiene funciones de seguridad alimentaria claramente, pero después tenemos una cantidad de otros artículos que también utilizan envases plásticos y que tienen esta corta duración. Entonces, acá el tema no es posicionar como el plástico el malo de la película.
el plástico llegó al mundo y a la sociedad para generar una cantidad de beneficios. El tema es cómo lo hemos de alguna forma concebido en las distintas líneas de producción y cómo lo terminamos de alguna forma como sociedad utilizando. Entonces, no es el plástico sí o no, sino justamente tratar de sustituir todas aquellas cosas que son innecesarias y que de alguna forma, casi inconscientemente, se fueron incorporando a las prácticas de la sociedad. A ver, si entiendo bien, habría dos soluciones. Una, no usar materiales de un solo uso y en cambio trabajar con otros. Por ejemplo, yo qué sé, un vaso, ¿no? No usar el vaso que después se tira al tacho de basura, sino usar un vaso de vidrio que bueno, sí, después hay que lavar, ¿no? Ese es el problema, hay que lavarlo, hay que enjuagarlo. Yo creo que estás entrando en la discusión en el tema equivocado, Emiliano. A ver, la otra alternativa es que ese vaso de plástico sí se tire, entre comillas, pero el material se reutilice. ¿Qué ibas a decir? No, yo creo que estás entrando, estás centrándolo en un aspecto del plástico de un solo uso. Vos tenés dos aspectos. Uno es el uso de, si querés, en el vaso, pero un plástico de un solo uso también es esos tubitos que usan los médicos para pasarnos el suero. Uh-huh. Y eso no los encuentro tirados en la calle. Digo, hay que distinguir. Uh-huh. Y lo otro es el vaso de vidrio, que de alguna manera se emplea y que después se lava. Habría que hacerle un análisis de ciclo de vida, a ver si realmente durante toda su vida útil, desde que nace, desde que se crea el vaso hasta que se desecha, su impacto ambiental es mejor o peor que el impacto ambiental del plástico. Ah, está buena esa pregunta, está buena. Creo que Agustín está pidiendo la palabra. A ver, pero supongo que estás aludiendo a todo lo que implica desde el punto de vista del impacto ambiental, justamente el lavado, ¿no? La utilización de detergentes, el agua, el efluente que sale después de la pileta y va al sistema de saneamiento, etcétera. Estás hablando de eso, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. Emiliano, vos por ahí hiciste una pregunta de, bueno, si hay sustitutos. Creo que estamos todos de acuerdo que en realidad el plástico es necesario y nos ha aportado un montón de ventajas en la vida diaria. Si hay un sustituto, bueno, como dice Pablo, tenemos que evaluar si el sustituto es ambientalmente amigable, si es un sustituto que dentro de su ciclo de vida es menos dañino o menos problemático que el plástico. En definitiva, el tema del plástico, como estamos todos de acuerdo, no es el material en sí, sino su disposición. Inclusive la definición de plástico de un solo uso, o envase de un solo uso, o material de un solo uso, el problema no es que sea un solo uso, es en los lugares donde hay un circuito adecuado, como decía Pablo, el tema hospitalario, no vamos a encontrar jeringas ni ningún residuo hospitalario por ahí, porque hay un circuito que está formalmente controlado por todos los riesgos que eso implica. Uh-huh. Ahora, como en otros lugares no hay esos circuitos, que es ahí donde tenemos que trabajar todos juntos y es donde estamos trabajando con el ministerio, con las intendencias, con facultad para encontrar tecnologías y desarrollar sistemas para poder recuperar estos materiales y volver a insertarlos en la cadena o en usos alternativos, ¿verdad? Está perfecto. Creo que vamos aproximándonos a poner el foco donde queremos ponerlo en esta discusión. El tema no es plástico de un solo uso, sino qué pasa después con el plástico de un solo uso, ¿no? Claro. Y antes de eso, Emiliano, ¿sí? ¿Quién quería intervenir? ¿Quién era? Pablo. Yo, Emiliano, si me Pablo permitís, Luis, porque tenemos dos Pablos hoy, hay que aclarar. Pablo Luis, sí. Tenemos dos Pablos hoy acá, sí. Emiliano, si me permitís, todo el tema va fundado agrandando acá un poco la explicación, es la clasificación de origen de los residuos. Uh-huh. Una botella de PET puede llegar a ser un problema, pero si esa botella de PET, hablando específicamente del tema a lo que nos dedicamos nosotros, y hace un recorrido lógico, puede llegar a Ecopet y puede convertirse en botella. Para dar y hablar de cifras que pueden llegar a ser alarmantes, nuestra empresa produce 900 toneladas de PET mensuales.
900 toneladas de PET mensuales. Si lo traducimos a botellas, son unas 35 millones de botellas de 600 centímetros, como para llevarlo a un nivel. A nosotros, en el mejor de los momentos, nos llegan 200 toneladas. O sea, tenemos una subocupación extremadamente grande. ¿Y cuál es el problema? Que no tenemos un plan de educación que haga que nosotros en nuestro lugar nuestros hogares separemos los residuos como corresponden. Así como eso, todos los plásticos, los metales y todo lo que en casa empecemos a separar pueden llegar a tener un destino que sea reciclable. A ver, pasando en limpio, botella, allí en Ecopet ustedes necesitan más botellas recién utilizadas. Necesitan... Tal cual, Sí. nosotros en este momento seguimos utilizando materia prima virgen, que como sabemos todos, su origen es el petróleo, que es un bien no renovable, y tenemos todas las botellas que lamentablemente están yendo a cualquier otro lugar menos a nuestra planta. O sea, ustedes tienen que importar materia prima cuando podrían resolver toda la producción de estos envases con los envases ya usados acá. Tal cual, hemos llegado a esos límites de a veces tener que importar botellas de Jamaica o de Centroamérica, teniendo las botellas acá en el país, en donde en este momento, lo que hablamos en nuestra asociación, hay un hito muy importante que es la generación del Ministerio de Ambiente, que hoy, después de mucho tiempo, tenemos un interlocutor en gobierno muy válido para el cual le estamos planteando nuestra problemática y se está entendiendo y se están encontrando y buscando soluciones, tanto a nivel gobierno como a niveles de las intendencias. La hemos escuchado a la intendenta de Montevideo hablar con algunos planes, con Yamandú Orsi de Canelones, que es de donde nosotros pertenecemos, que ha hecho algunas partidas pilotos de entregar recipientes para que la gente empiece a clasificar, y está dando mucho éxito. Y el material a nosotros nos está llegando y vamos pudiendo incrementar lo que para nosotros es nuestra materia prima para poder volver a hacer las botellas con material reciclado. Entonces todo parte desde los hogares, desde un tema de educación, de cómo separar los materiales para que eso llegue a los lugares correspondientes. Yo hablo de las botellas, pero puedo hablar de todos los plásticos en general. Sí. Una precisión antes de seguir. Cuando dijiste que tenían que importar envases, están importando envases usados, ¿no? Claro. Ustedes importan envases desechados en otros países para reciclarlos acá. Es realmente chocante eso, ¿no? No es la generalidad ni lo hacemos habitualmente, pero hemos llegado a puntos de tener que hacerlo para no tener que parar la planta, porque bueno, tenemos nuestra dotación. Y agregando un detalle más, no todos los países del mundo tienen una planta que pueden reciclar el 100% de las botellas de PET que se producen. Uruguay lo tiene y estamos trabajando menos de un 20%. Impresionante ese dato. Y siguiendo haciendo inversiones, pensando que esta situación va a ir cambiando, como decía. Hoy hay un Ministerio de Ambiente trabajando fuertemente para poder revertir esta situación. Están las intendencias concientizadas de otra forma. Tenemos una UIP que está trabajando también en contacto con todas las empresas. Incluso acá en Pando está el eje de la Ruta 101, donde está todo el parque industrial más importante del país. Estamos en todas las empresas acá trabajando para que eso se pueda llegar a lograr y realmente estos residuos vayan llegando a los lugares correspondientes para ser reciclados, porque los medios están. O sea, como decimos siempre, yo estoy hablando desde el punto de vista de una planta recicladora. Nosotros somos el cuarto eslabón de todo esto. Primero estamos todos nosotros, que somos los que consumimos. Después está la recolección, la clasificación y después el reciclado. La recolección y la clasificación son los puntos realmente a trabajar, pero eso empieza desde las casas. Bien, y para terminar este bloque, me gustaría la defensa del plástico, que se insinuó hace un rato, no sé quién era que la planteaba, que era Pablo Raimonda.
Marisol también defendió Marisol muy bien tiene la mano plástico. levantada antes. Entonces vamos con Marisol, que muy prolijamente puso la manito ahí en la conferencia de Zoom. Vamos con ella. Gracias. No, a ver, yo lo que quería de alguna forma posicionar que las estrategias a nivel nacional están impulsadas no solo basándose en el reciclaje del material que es necesario implantar, sino también tratando de reducir el consumo de aquello que no sea necesario. Entonces, tenemos que acordarnos que cuando nosotros utilizamos un material, esto viene de un ciclo de producción, se consumen recursos naturales y genera distintos impactos en esa cadena de producción y consumo. Entonces, muchas veces no somos conscientes que utilizamos cosas que quizás no necesitaríamos utilizar. Esto pasó con la bolsa de supermercado, cuando se le puso un precio fue drástica la bajada y la conciencia de la población. En cambio de hábitos de consumo, pretendemos profundizar aspectos vinculados en esa dirección, que bueno, que la gente vuelva a usar otras prácticas que usaba en el pasado, que tratemos de la chismosa en este caso, la bolsa chismosa. Claro, cuando adquirimos, cuando vamos al supermercado todavía hay gente que, por ejemplo, usa una bolsa para poner las bolsas de leche cuando no es necesario hacerlo. Muchas veces se usan una cantidad de bandejas y de film que no son imprescindibles y pueden ser sustituidas o directamente no utilizar. La otra estrategia apuntalar es una mínima pausa ahí. El ejemplo de las bolsas de plástico y sobre todo las del supermercado es interesante a propósito de cómo se puede cambiar una costumbre y no es grave, ¿no? O sea, se puede operar, se puede realizar la compra, ir, volver al supermercado, con bolsas que uno ya tiene en su casa y que vuelve a usar varias veces, eventualmente del propio plástico hechas, ¿no? Pero son bolsas que no se tiran, son bolsas de uso, no digo permanente, no de uso eterno, pero de un uso muy largo, ¿no? Ese es el ejemplo del plástico de un solo uso. Las bolsas que usábamos antes y que enseguida terminaban en la basura, a usar una bolsa reutilizable varias veces. Lo mismo pasa con la bebida. Todavía tenemos una línea de bebidas retornables, pero sin embargo hay un conjunto de bebidas en envase no retornable que en forma inmediata el consumo de la bebida se transforman en residuos. Entonces, apuntalar la disminución del consumo de aquello que no es necesario es parte de un cambio de prácticas de consumo, de cultura, de conciencia de la población. Y por otro lado, necesitamos incrementar sustancialmente las prácticas de reciclado de materiales. Pero para reciclar el material y para que llegue, por ejemplo, el PET a Ecopet para producir nuevas botellas, necesitamos tener toda la logística para poder recuperarlo una vez que está disperso en el consumo. Eso es el desafío más grande que tenemos hoy como país. Es un sistema que hay que hacerlo de la forma más amigable al ciudadano, que tiene costos importantes, y eso es algo que tenemos que tener claro. Cuando uno analiza reciclado, si lo realiza a partir de la puerta de entrada a una empresa que tiene las capacidades tecnológicas para reciclar, es una cosa, pero toda la etapa anterior, que es recuperar esos materiales dispersos, es lo que en general tiene un costo importante y que de alguna forma hay que gestionar. Por eso las resoluciones del Ministerio apuntalan justamente las metas para poder incrementar sustancialmente los índices de recuperación en el país, y establece las condiciones de material reciclado en la bebida justamente para construir soluciones en función de capacidades instaladas. Enseguida iremos a las resoluciones, a estas que están aprobadas, que están vigentes, las 271 y 272 van a ser tema en la segunda parte de esta mesa. Pero, ¿quién faltaba? Y así cerramos. Yo sigo insistiendo una cosa más. Siguiendo con la línea de Marisol, el tema de que muchas veces terminamos usando ese tipo de films o este tipo de bandejas, alargan la vida útil de los alimentos en góndola o en los supermercados, y eso también es una forma de generar menos contaminación. No tirar alimentos es uno de los principios fundamentales, y alargar la vida de los mismos es gracias a ese tipo de plásticos que usamos en el día a día. Estás haciendo la defensa del plástico. Estoy haciendo la defensa de esos plásticos que aparentemente son innecesarios o que están de más, pero que en definitiva lo que hacen es preservar alimentos que son mucho más costosos o mucho más válidos
que terminar tirándolos porque se echan a perder en un periodo de tiempo más corto, y que en definitiva lo que tenemos que solucionar, como sigo defendiendo al plástico, sino lo que tenemos que solucionar es dónde disponer esos elementos que preservan los alimentos, no eliminarlos. O eventualmente, si encontramos un material o un sustituto que realmente es más amigable con el medio ambiente y con nuestra sociedad, porque hay que pensar los sustitutos para el Uruguay, para nuestro país, para nuestro sistema de recolección, para nuestros sistemas de vertedero, para dónde ponemos los residuos. O sea, todo sustituto no tiene que ser pensado como se usa en otros países, sino cómo se va a insertar en nuestro sistema de clasificación y recolección local. Así que enfatizo en esto que tú mencionabas. Hasta el momento no hay nada que sustituya el plástico en una cantidad de usos. Tiene ventajas clarísimas. El desafío es qué ocurre después con él. Y veía, acá estaba repasando un informe del suplemento que pasa del país. El plástico es un material que al ser reciclado casi no pierde calidad. En su proceso de reciclaje tampoco se contamina y puede ser de manera infinita aplastado, picado y vuelto materia prima. ¿Esto es correcto así dicho? Sí, es correcto. Hay obviamente algunas pérdidas de propiedades. De hecho, se usan aditivos para mejorar las propiedades en sucesivos reciclajes. También es cierto que tenemos algunas limitaciones para usar reciclados, para estar directamente en contacto con alimentos. Hoy hay normativas que todavía, o reglamentaciones que no se han aprobado ni en Europa ni en Estados Unidos. Entonces hay plásticos como polietileno o polipropileno que no tienen la capacidad de volver a insertarse para hacer un envase para contacto con un alimento. Sí es el caso del PET, que hay sistemas ya aprobados y validados donde la botella se puede volver a hacer con reciclado. Entonces hay algunas limitaciones técnicas, pero es cierto que tiene esa gran bondad y esa virtud de que lo podemos reciclar infinitas veces, siempre y cuando cada tanto agreguemos algún tipo de aditivo o mejoradores de proceso para también ayudar a su procesamiento en lo que sería la parte industrial, ¿no? Marisol, lo último, estabas levantando la mano, ¿no? Sí, solo para acotar que en realidad quizás la valoración de infinitas veces no es lo correcto para el plástico. Sí puede ser para el vidrio, pero esto no es una discusión vidrio-plástico, sino que estos procesos de reciclaje generan ciertas, de alguna forma, corrientes que tienen limitaciones en las veces que se pueden reciclar para la calidad del producto que se quiere obtener. Ahí también es importante tener un reciclaje de alta calidad y diferenciarlo de otros procesos de reciclaje cuando ya están mezclados. No es tan sencillo como parece. Les propongo que aquí hagamos la pausa. Plásticos de un solo uso, el desafío del reciclaje. Ese es el tema esta mañana en esta edición de La Mesa Verde del mes de julio, con la participación de Marisol Mayo por el Ministerio de Ambiente, Pablo Luis por Ecopet, Pablo Raimonda y Agustín Tassani por el Centro Tecnológico del Plástico. ¿Cuántos artículos de plástico usan a diario y tiran a la basura sin pensar demasiado a propósito de lo que podría hacerse con ellos, de la alternativa del reciclaje, por ejemplo? Los plásticos de un solo uso, todo un problema ambiental en el mundo. Aquí en Uruguay el gobierno está implementando medidas para disminuir su uso y, por otro lado, fomentar la recuperación, su empleo como materia prima. Bueno, ¿qué impacto pueden tener estas medidas? ¿Qué queda por hacer? De eso estamos discutiendo. Nos acompañan en esta edición de La Mesa Verde Marisol Mayo, ingeniera química, gerenta del área de Información, Planificación y Calidad Ambiental en el Ministerio de Ambiente. Pablo Luis, ingeniero industrial, máster en Auditoría Medioambiental y Energía Renovable, gerente de la empresa Ecopet, que se dedica justamente a producir envases a partir del reciclaje de envases PET. Pablo Raimonda, ingeniero químico, director del Centro Tecnológico del Plástico por la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, y Agustín Tassani, ingeniero químico, gerente de operaciones de la empresa Atma
presidente del Centro Tecnológico del Plástico. ¿Les había quedado algo picando ahí al final del primer bloque o ya vamos a lo que yo quería charlar con ustedes, las resoluciones 271 y 272? A ver, ¿mano levantada o no? No, capaz, yo... Sí, Marisol. Capaz que un poquito para hacer énfasis en que el centro no es solo el reciclaje de los materiales y hay muchas cosas para hacer previamente, que son en el diseño de los productos, en los hábitos de nosotros como consumidores, pero a su vez nosotros como consumidores tenemos ciertos grados de libertad y otros no, y depende mucho de cómo son puestos los productos en el mercado. Ahí por suerte ha habido bastantes avances a lo largo de los años y hoy creo que todas las empresas están pensando justamente en cómo tener un impacto menor, pero esa es la clave, o sea, poder tener, no tener residuos como que esta es la meta más utópica y en ese camino creo que tenemos que pensar las acciones para poder llegar a resultados concretos. Emiliano, el concepto de ecodiseño que estamos trabajando muy fuerte desde el Centro Tecnológico del Plástico y desde todas las industrias, si mirás los envases que había en el mercado años atrás, mismo las botellas, que Pablo Luis lo puede hablar mucho mejor, han bajado todos sus pesos, sus espesores, y hemos logrado, gracias a diseñar y rediseñar esos envases, performances técnicas superiores con menores espesores de material. Todas esas mejoras tecnológicas, inversiones en equipamiento, en matrices, permiten que también volquemos al mercado muchos envases, pero muchas menos toneladas de plástico que en definitiva impactan menos en el medio ambiente. Eso es lo importante, ¿no? Rediseñar no solamente para generar mejores resultados operativos de los envases y mejor uso, sino también impactar menos en el ambiente y además lograr que los envases ahora pensarlos de una manera circular, como decía Marisol, que sean, por un lado se puedan recuperar, que no tengan mezclas de materiales que sean difíciles de reutilizar o de volver a reciclar. Ese pensamiento está muy presente en las industrias del sector hoy y yo creo que es un pensamiento que ha venido para revolucionar la industria, ¿no? Sí, es bueno saber que se está trabajando en todas esas líneas, ¿no? Creo que mucha gente se está enterando de eso ahora, de que el Centro Tecnológico del Plástico tiene ese tipo de objetivos trazados y en ejecución. Pero a propósito de medidas para facilitar el reciclaje, pienso que estabas aludiendo, por ejemplo, a la forma como se le colocan a los envases las etiquetas, ¿no? Ese puede ser un problema. Si la etiqueta es de determinado material o está demasiado adherida, cuesta sacarla, se complica el reciclaje, ¿no? Sí, nosotros... Lo importante, por ejemplo, es que el envase sea de un solo material. Etiqueta, el cuerpo, la tapa, entonces eso facilita su reciclado. Si tenemos una etiqueta de un material que no es compatible con el material que está hecho, el cuerpo del envase, obviamente dificulta el reciclado y por lo tanto el resultado del material obtenido, ¿no? Sí, a ver, Pablo Luis. Emiliano, si me permitís, sin hacer propaganda de algunas marcas, todos sabemos que desde hace pocos meses una botella de una empresa muy prestigiosa que era de color verde pasó a ser color transparente. Y las botellas de toda su línea pasaron a ser del mismo formato y eso ayuda mucho a su recuperación, clasificación y reciclado. Para ser bien gráfico, es mucho menos costoso y más práctico reciclar PET que sea transparente y no de colores para en el reciclado volver al mismo color. Entonces esta empresa multinacional y muy prestigiosa, atento a esta movida, ha cambiado su botella que desde el año 61 era verde. 60 años después la cambia a un color transparente para ayudar a todo eso. Pero sin querer redundar con todo este tema, cada vez que nosotros vamos a dar una charla o algo y educamos a la gente, automáticamente sube a algún punto el tema del reciclado. Cuanto más, más educada o con más conocimiento tenga la gente, como estabas diciendo recién, estás recibiendo llamadas al programa de gente que se está, entre comillas, desayunando de un montón de cosas que no sabía. Sí. De nuevo, hay realmente muchos programas
por televisión o por radio que hablen de estos temas, por eso nuestro agradecimiento a poder expresarnos y comentar la problemática. Sí, no tengan duda, hay mucho interés en los oyentes. Por eso, con educación esto se revierte en algún tiempo prudencial, uno no podría decir en cuánto. O sea, el Ministerio marca metas, 2025 tal porcentaje, 2030 tal porcentaje. Es muy interesante tener metas para poder llegar, pero hay que acompañar con esto que estamos haciendo en este momento. Expresar, comentar qué es lo que está sucediendo para que la gente se entere y rápidamente empiezan a decir, acá en la planta mucha gente se acerca para decir, uy, vi la página de ustedes y me interesaría poder hacer algo. Nosotros estamos entregando medios, hasta enfardadoras para ayudar a compactar el material, para que eso se haga más rápido y el material no llegue. O sea, pero el tema es... ¿A ustedes les interesa que existan iniciativas de reciclaje, o mejor dicho, iniciativas de recolección del plástico ya utilizado, en este caso en envases, para que después ese material les llegue, ¿no? Tal cual, y tener mayor posibilidad de estar en los medios de difusión para poder explicar qué es lo que está sucediendo, que no es tirar ni un cohete a la luna, ni es tan fácil. Es un término intermedio, que trabajando todos en conjunto se puede lograr. Y acá en esta mesa, bueno, somos varios, está el Ministerio, estamos los privados, y todos trabajando de esa forma. Pero con mayor difusión y educación, esto lo podemos revertir. Tu colega, tu tocayo Pablo Raimonda, ¿tiene algo para agregar también? Creo que iba a comentar algo Marisol y después sí, redondeo yo, y levantó la mano primero que yo. Adelante, así pasamos ya las dos resoluciones, porque si no las vemos. ¿Sí? Adelante. Un poquito por lo que comentaba Pablo Luis, yo soy de las que estoy convencida que la gente en Uruguay se suma a las distintas estrategias, que no es solo un problema de educación, que obviamente el tema de la educación ambiental es un tema clave y transversal. Quizás la carencia mayor que tenemos es en la estructura logística que tenemos para recuperar los materiales y en poder difundir además el impacto que estos materiales generan en el ambiente y cómo de alguna forma poder optar por algunas estrategias diferentes hace que seamos parte como pobladores en una estrategia de disminución del impacto. Yo creo que hoy en Uruguay tenemos además un conjunto de jóvenes súper movilizados por estos temas, súper sensibles por estos temas ambientales, y que es quizás el estado de madurez que tiene la sociedad uruguaya para poder implantar con fuerza medidas de estas características. Ahora sí, Pablo Raimonda. Yo creo que el tema pasa por impulsar el reciclado. Digo, el tema del PET está bastante encaminado, o algo encaminado, pero los plásticos que hay en el ambiente no son solo PET, está el polipropileno, está el polietileno. Digo, habría que buscar iniciativas para que esos plásticos se clasifiquen en origen de alguna manera y se huequen a la cadena de reciclado en mayor volumen, cosa que no está sucediendo, ¿no? Hay soluciones. Sí, hay soluciones. Digo, está el ejemplo de Campo Limpio, que recicla polietileno y que recicla polipropileno, pero es para un mercado cerrado. Habría que trasladar esas iniciativas de repente al resto de los ciudadanos, ¿no? Destaquemos esa iniciativa como ejemplo, nada más, no es la única. Campo Limpio. Es solo un ejemplo, nada más. ¿En qué consiste? Básicamente es una iniciativa que lo que hace es colectar todos los envases, o la gran mayoría de los envases de agro, para reciclarlos. Según los números que tengo por ahí, andan en los 450 toneladas, una cosa esa que están recolectando. Es un número grande. Sí, envases plásticos vinculados con la actividad del agro, ¿no? Con la actividad del agro, correcto. Campo Limpio es una organización creada por las mismas empresas, importadores, fabricantes de plaguicidas y fertilizantes, que tiene a su cargo la administración de la recuperación de envases de agroquímicos a partir de una reglamentación que equiparó los envases de productos envasados
que trajo la reglamentación de la ley de envases y que no había incorporado la parte de envases agroquímicos y después la reglamentamos en forma posterior. Muy bien. Vayamos a las dos resoluciones, 271 y 272. Si no les parece mal, yo empiezo por la segunda, porque es la que tiene, digamos, un horizonte más inmediato, ¿no? Y además es una medida bien concreta. La resolución 272 prohíbe a partir del 31 de enero próximo, o sea, 31 de enero de 2022, la fabricación, importación, distribución, comercialización, venta y entrega a cualquier título de sorbetes plásticos de un solo uso que no integren la presentación de un producto. No estamos inventando nada, esta es una medida que ya se adoptó en otras partes del mundo, veníamos atrasados con ella. ¿Podrías explicar algo al respecto, Marisol, o quiere alguien en la mesa comentarla? No, si quieren, digo, para dar el marco, o sea, la resolución 272 es una resolución que está enfocada justamente a implantar en el país y profundizar acciones para disminuir el consumo y la generación de residuos de plástico vinculados justamente al uso de plástico de un solo uso. Tiene esta medida de prohibición de los sorbitos que acompaña las restricciones que se pusieron para la parte de bolsas camiseta en el uso de las compras en los comercios y un conjunto de medidas adicionales que apuntan tanto a las oficinas públicas, bueno, eso de que de alguna forma los organismos del Estado tienen que dar el ejemplo para tratar de reducir el uso y de plástico de un solo uso en las propias oficinas, y la implantación de un sello ambiental específicamente dirigido para las acciones vinculadas a liberar la actividad de plásticos de un solo uso en forma gradual, y bueno, y eso lo que busca es estimular hacia la disminución del consumo sin generar prohibiciones de material. Uh-huh. Cuando se prohibieron los sorbitos, se prohíbe porque entendemos que también es un tema que hace a lo mismo que pasó con el tema de las bolsas, genera conciencia por parte de la población. No es que los sorbitos vayan a ser un volumen significativo y que con eso resolvamos una parte importante de los residuos plásticos que llegan al ambiente, sino más bien que acompaña estas medidas que hacen a tratar de estimular esos cambios de hábito, y junto con el resto es donde empezamos a avanzar sustancialmente a un cambio de la cantidad de residuos plásticos que se genera, tratando justamente de evitar todo lo que es plástico innecesario en el uso. Así que los sorbitos pasan a ser como una especie de emblema, digamos, de esta nueva Exacto. época, ¿no? De esta nueva campaña. Del mismo Exacto. modo que fueron hace un tiempo las bolsas de supermercado, ahora los sorbitos. Y además, por lo que veía, la prohibición tampoco es muy dramática desde el punto de vista, por ejemplo, de su impacto en el empleo. Los sorbitos vienen básicamente del exterior, ¿no? Exacto. Vienen prácticamente todos importados. Se analizaron otros artículos como alternativas a la prohibición. De ese análisis surgían realmente impactos en el empleo y bueno, entonces se optó por estas medidas de promover la disminución del uso, pero no una medida tan drástica de prohibición. Acá hay un proceso que tenemos que construir como país. Las empresas productoras de plástico saben que esta tendencia está a nivel mundial. La tendencia a nivel mundial no es caprichosa, está puesta por el problema que genera en el ambiente el plástico. Los incrementos desde que el plástico llega a la sociedad en el 1950, tiene un incremento sostenido de la producción y hoy más o menos creo que estamos en 400 millones de toneladas y hay un porcentaje muy alto que se libera al ambiente y que llega a los océanos. El plástico no se degrada, se va acumulando y eso genera las islas de océanos que habrán visto en las imágenes y que realmente de plástico en los océanos que son impactantes. La mayor parte de los residuos que llega a los océanos y a los mares viene de acciones en tierra. Y es ahí donde tenemos que hacer los énfasis, porque ustedes, o sea, calculo que algunos de los integrantes de la mesa dirán, bueno, estos son deficiencias de los sistemas de limpieza. No solo son deficiencias de los sistemas de limpieza, hay prácticas también de mantenimiento de las ciudades limpias. La realidad es que todo lo que de alguna forma no entra en los canales lógicos de recolección de residuos
termina yendo a los océanos, a los ríos y a los mares a través del arrastre de las aguas. Y eso es lo que vemos nosotros, por ejemplo, en las playas, cuando vamos a la playa un día. A propósito de esta resolución, la 272, entonces, la de los sorbitos o pajitas, como se los quiera llamar, sí. ¿Qué dicen desde el Centro Tecnológico del Plástico? ¿Qué dice la empresa? ¿Qué dice la academia? Agustín, Pablo. Y bueno, en realidad las prohibiciones a nosotros, como obviamente no es lo que más nos gusta, entendemos que para prohibir, como decíamos anteriormente, o para eliminar un material o un producto, tiene que haber un sustituto adecuado, y en este caso no lo hay. Pero en definitiva también entiendo que el Ministerio lo use como algo emblemático para marcar un camino. Con respecto a la resolución, lo interesante acá es los programas de clasificación y uso responsable vamos a hablar de los residuos dentro de los organismos públicos o dentro de las distintas actividades, que eso lo celebramos porque en realidad va a permitir clasificar y generar residuos de calidad que para nosotros, ustedes lo ven como residuos, nosotros lo vemos como materia prima, como una oportunidad para generar nuevos productos, y eso abre una ventana interesante. Ahí va a haber que trabajar y obviamente se van a dar casos como en lugares de salud, lugares donde no hay posibilidades de lavar los vasos, como decíamos, o lavar la vajilla, o la mejor forma de llegar a alimentar a la gente va a ser a través de bandejas, que va a seguir usándose ese sistema. Y ahí lo que entendemos que lo mejor que tiene la resolución o la parte positiva es que va a generar circuitos limpios, obteniendo materiales de calidad y fortaleciendo a la industria del reciclado. Por ese lado es lo que vemos como positivo. Seguimos insistiendo y sigo desde el punto de vista técnico pensando que hoy el plástico en nuestro país es la mejor solución y como ya lo dijimos todos, no llega a los cursos de agua por acción por el hecho de que sea plástico. Llega por acción humana, como toda actividad humana, genera impacto el consumo de la gente, genera impacto una feria donde quedan restos de alimentos, donde quedan restos de cartón y por ahí queda algo de plástico también. Pero no es un problema el plástico, es un problema la actividad humana mal gestionada y sin un lugar donde disponer esos residuos. Es imposible pedirle a un ciudadano que camine 10 cuadras o que se suba a un ómnibus con una bolsa de botella de plástico para tirarlas a un contenedor, si no le facilitamos. Ahí está claramente uno de los bretes, uno de los nudos de todo esto, ¿no? Decía recién una oyente, Teresa, yo vivía hasta hace poco en el Parque Rodó, tenía 2 contenedores a mano, uno para la basura reciclable. Ahora vivo en tal lugar del departamento de Maldonado y no encuentro esa comodidad, digamos, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Dónde tengo que ir para llevar lo que quiero reciclar? Pero no, termino remarcando que la resolución 272 no solamente prohíbe los sorbitos a partir de 31 de enero del año próximo, sino, paso en limpio, solicita a todas las oficinas públicas que elaboren planes para dejar de utilizar plásticos de un solo uso, ejemplo, vasitos para el café, cucharas, bandejas. Por otro lado, crea un sello para identificar las iniciativas justamente propensas, favorables al reciclaje. Esto es un sello que estará disponible ¿para qué? Para empresas, para hoteles, para restaurantes, entiendo bien, ¿es así, Marisol? Sí. Está pensado justamente para trabajar con fuerza en la parte de hotelería y en la parte gastronómica, pero en realidad estamos convencidos que lo que se desarrolle va a poder tener amplitud en otro tipo de actividades. De hecho, ya hay cadenas de hoteles interesadas porque a nivel internacional las cadenas también están tratando de trabajar con criterios de sustentabilidad. Y bueno, y dentro de los criterios de sustentabilidad, el tema de la reducción del uso de materiales plásticos, sobre todo los de plástico de un solo uso, es uno de los criterios. O sea, se supone que va a ser una carta de presentación, una credencial para un establecimiento hotelero, un restaurante, por ejemplo, Pretendemos que en eso se transforme y que las empresas que se sumen a esta estrategia entiendan que tienen un valor diferencial justamente para el turismo o para lo que es el consumo. Enseguida venimos con la tercera y última parte de esta edición de La Mesa Verde. Vamos a detenernos en la otra resolución del Ministerio de Ambiente, la resolución 271. Bueno,
y el desafío de los mecanismos, por ejemplo, de disposición de los plásticos con destino reciclaje. Llegamos entonces al final, ya se nos fue el tiempo, pero me gustaría que por lo menos en este primer abordaje del tema, en este espacio de la Mesa Verde, viéramos la resolución 271 del Ministerio de Ambiente, que establece objetivos mínimos de recuperación y valorización de envases no retornables post-consumo. Concretamente plantea como objetivo al 31 de diciembre de 2023, 31 de diciembre del año que viene, alcanzar el 30% de valorización en peso global de materiales, con una valorización mínima de 20% por material. Marisol, ¿la puedes explicar brevemente? Sí, a ver, un poco esta resolución trae lo que no se había hecho hasta ahora, definir cuáles son las metas que pretendemos alcanzar en un proceso que ya tiene varios años de implantación en el país, que data de la ley de envases del año 2004, que fue reglamentada en el año 2007, cuando inician los primeros planes de gestión. Se trasladó por el concepto de responsabilidad extendida la responsabilidad a los importadores y a los productores de los productos envasados puestos en el mercado, la responsabilidad justamente de la gestión de los residuos postconsumo, y para eso estas empresas tienen la obligación de tener los circuitos de recolección selectiva y la gestión de estos materiales por los procesos de valorización. Lamentablemente, después de varios años de implantar los sistemas, los niveles de recuperación siguen siendo extremadamente bajos, no alcanzan ni siquiera el 4%, y un poco hoy lo decía Pablo Luis con respecto al PET, creo que lo marcaba claramente como el ejemplo. Entonces, bueno, se entendió que era momento de definir estas metas quedan con el objetivo obligatorio a las empresas, y bueno, y el desfasaje para llegar a ellas es generar estrategias y logísticas de recolección para que efectivamente las metas puedan cumplir. Uh-huh. Ahí obviamente habrá que hacer una trayectoria. Para los envases rígidos seguramente haya que implantar sistemas de depósito-reembolso para llegar a estos niveles de recuperación y generar estímulos para que la población se sume en los procesos y se mejore la calidad de los residuos recuperados. Bien. ¿Qué dicen ustedes desde la industria, desde la academia, concretamente a propósito de esta resolución que ha sido polémica, ha generado cuestionamientos concretamente de parte de las empresas? Bueno, en primer lugar, es una resolución que, a diferencia de la otra que tocaba directamente a los plásticos, esto toca a todos los envases. Eso es importante. Que conceptualmente estamos hablando de todo lo que contiene un alimento, un producto, o sea, desde una caja, una bolsa, algo de vidrio, madera, todo lo que genera un contenedor está afectado por esta resolución. Entonces, es bastante más complejo la cantidad de residuos que hay que manejar, y los porcentajes que pide son bastante elevados, como dice bien Marisol. Hoy estamos en niveles de 4%, que no viene al caso discutir por qué se llegó a valores tan bajos con pasados tantos años de trabajo, pero sí lo importante es que el salto que queremos lograr, o que se quiere lograr desde el Ministerio, entendemos desde las industrias y desde la Cámara, no solo del plástico, porque acá toca a todas las industrias, es un salto muy, muy alto y muy ambicioso, para el cual estamos trabajando desde el primer día que salió la resolución. De hecho, la Cámara de Industrias está elaborando un nuevo plan de gestión de envases que ya estaba tramitando antes de las resoluciones. De hecho, ya había hecho un llamado para consultores, ya se adjudicó una consultora de expertos nacionales e internacionales para trabajar y generar un nuevo plan de gestión para finales del año, que vaya en línea con los objetivos que planteó el Ministerio. Y bueno, y la idea es tratar de llegar a esos valores, o por lo menos aproximarnos para poder alinearnos con los objetivos ambientales que tiene el país, y que entendemos que están muy, o sea, que si bien son ambiciosos, son deseables por todo el mundo, ¿no? Pablo Raimonda. Sí, bueno, no son temas de mi especialidad, el tema de logístico y demás, pero desde Facultad de Ingeniería hay un grupo trabajando en lo que son los temas logísticos de recolección de residuos, la gente de limpia. Tú vas a la otra parte de esto, más allá de lo que
más allá de lo que impone la resolución, ¿cómo se lo puede facilitar, cómo se lo puede llevar a la práctica realmente? Es que de alguna manera, si la resolución está, hay que dar una mano para llegar a ella. Entonces, desde la academia tenemos que hacer nuestro aporte para poder llegar por lo menos aproximarlo lo más que se pueda a los valores que pide el Ministerio. Uh-huh. Si son logrables o no, eso es otra historia, ¿no? Creo que por ahí pasa el tema. Sí. Y una cosa más que no dije, Emiliano, el desafío no solo tenemos después de recibir esos materiales o tener a disposición de esos materiales, está la posibilidad de reciclarlo, de recuperarlo. Hay una alternativa interesante que es la valorización energética, sustituyendo combustibles fósiles a través de la cementera, una cementera que es de Cementos Artigas, que se preparó para esto, pero el desafío está en generar la separación en origen. O sea, como que son varias patas para lograr esta economía circular. La separación en origen, la recolección. Pensemos en una cosa es Montevideo, los lugares densamente poblados donde los residuos se pueden adquirir o recuperar de una manera. La logística inversa es más sencilla, pero en poblaciones de 5.000 habitantes que están muy alejadas de zonas de recuperación de materiales, la verdad que va a ser un costo y una complejidad muy importante, que es lo que se pretende analizar ahora. Generar soluciones adecuadas para cada población, para cada sector del país, y que sean viables de implementar y que funcionen, porque eso es lo más complicado. Cada sector del país, cada pueblo, cada ciudad tiene una forma diferente. Nosotros trabajamos mucho por el interior, como decíamos, el corredor de la Ruta 8, estamos desde Minas hasta 33, en muchos pueblos viendo cómo poder hacerlo, y cada pueblo tiene su idiosincrasia, su forma. No es lo mismo Montevideo que Canelones, que si bien es una población muy grande, cada ciudad está muy aislada, cada población tiene su forma, y está trabajando diferente. Entonces, como dijimos todos, el tema es dar los medios con educación, y esto se resuelve, porque el desafío más fuerte o más concreto está puesto en las intendencias y los municipios. El Congreso de Intendentes está muy involucrado, ¿no? Sí. Y hay muchas empresas privadas que también están trabajando. Acá tenemos el principio y el final. Tenemos los productores, que hacemos las botellas o los envases, y tenemos la planta de reciclado. Falta lo del medio, que es la recolección y la clasificación. Tenemos que trabajar sobre esos dos puntos que realmente, si bien, como dijimos, hemos trabajado evidentemente no en la forma correcta, y vemos en estos últimos meses que tenemos caminos un poco más claros de cómo llegar a esos objetivos. Marisol. Para aclarar, por lo que planteabas de las intendencias y los municipios, cuando se aprobó en el país la ley de envases, se le trasladó justamente la responsabilidad a los importadores y productores que ponen los productos en el mercado. La obligación de llegar a estos objetivos y a estas metas es de las empresas importadoras y productoras, de la diversidad de productos que conocemos que tienen envase no retornable. Entonces, en eso es lo que Agustín decía, que la Cámara de Industria está trabajando en el ajuste del plan. Obviamente esos procesos tienen que hacerse articulados y en colaboración con cada uno de los gobiernos locales, porque no puede pensarse en un sistema de gestión de reciclado de materiales de envase aislado de un sistema de residuos domiciliarios, pero sí está en cómo se financia el sistema. Se financia a través de los aportes de las empresas, se ejecuta bajo la responsabilidad de las propias empresas a través del modelo de plan que terminen proyectando. Estamos hablando seguramente de más de 2.500 empresas. Hoy básicamente el plan más mayor tiene 2.300 empresas adheridas. Hay una cantidad de empresas que se suman porque nos había quedado una deuda a nivel nacional con todos los productores de envases de bandeja, fin, que no estaban incorporados al sistema anterior y ahora se van a sumar, igual que la parte de vajilla descartable.
Entonces, aclarar eso, porque no es que esto no lleguemos a las metas por las cosas que no hacen las intendencias en particular, sino bueno, que tenemos que poner un foco importante en mejorar las capacidades de recepción del plan de gestión de envases que está en el país implantado. Agustín, estamos con la mano levantada. Cerramos contigo, a ver, porque se nos va el tiempo. El último comentario, que es verdad que las empresas, según la ley, los importadores y fabricantes somos los responsables, pero hoy poco podemos hacer cuando en realidad el que gestiona los residuos son los gobiernos departamentales. Muchos gobiernos departamentales ya lo hacen y lo hacen bien, y hay otros que están trabajando en nuevos planes de gestión. Hemos estado en contacto con la Intendencia de Montevideo, Canelones, o sea, como que hay un concepto de trabajar en coordinación para que nosotros poder hacernos de esos residuos y después tratarlos como corresponde y generarles una buena disposición final y no terminar enterrando ese valor que tienen esos residuos para que terminen ahí eternamente. Sí, acá tengo, por ejemplo... Bueno, tengo cantidad de mensajes, como ya les dije, es difícil elegir, pero dice de Abel, estuvimos en Colonia, da gusto cómo se encuentra la ciudad, un ejemplo de higiene. La Rambla en particular tiene espacios y canastos para plásticos. Es una iniciativa, es un caso que vale la pena resaltar. Otro mensaje para el cierre. Edison dice, me dedico a la venta de caño para riego. Es fabricado 100% en base a polietileno recuperado. Por eso apostamos de todas formas, de la manera más calurosa, a las medidas que involucren el reciclaje. Sí, es otro ejemplo que no habíamos manejado, ¿no? De la reutilización. ¿No? Exacto. Bueno, yo les agradezco especialmente a quienes han estado con nosotros esta mañana. Marisol Mayo, ingeniera química, gerente del área de Información, Planificación y Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente. Pablo Raimonda, ingeniero químico, director del Centro Tecnológico del Plástico por la Fundación Julio Ricaldoni. Agustín Tassani, gerente de operaciones de ADMA y presidente del Centro Tecnológico del Plástico, más Pablo Luis, ingeniero industrial, gerente de la empresa Ecopet. Creo que hemos dejado bien agitado este asunto. Los oyentes se lo llevan para pensar y para actuar, para ejecutar, ¿no? Sobre todo eso, actuar. Sí. Buenísimo el interés de toda la audiencia, la verdad. Yo por lo menos me voy súper contento. Sí, y queda mucho. Vamos a revisar toda la bandeja de entrada de mensajes porque hay mucho para aprovechar en el futuro en otros abordajes. Así que hasta la próxima entonces. Bueno, muchas gracias. Hasta la y a las órdenes para la próxima.